laparoscópica. Trabajo en el Ministerio de Salud Pública, en el Hospital Vicente Coronel Moscoso y en la Corporación Monte Sinaí. El tema que vamos a hablar es la luxación recidivante de rótula y la potenciación con el ligamento patelofemoral medial. No tenemos conflictos de intereses, en realidad. ¿Cuáles son los objetivos de esta charla? Son el recuento anatómico, las causas de luxación, el tratamiento a realizar, los tipos de injertos a utilizar, métodos de fijación y nuestro método de elección. En la anatomía podemos observar que el ligamento, en las luxaciones de rótula, el ligamento patelofemoral medial se encuentra lesionado en el 90% de los casos, siendo de mayor a menor frecuencia en la zona de incisión rotuliana, en la incisión femoral y en la zona de intrasustancia en ese orden respectivo. La anatomía, yo consideramos que esta imagen es la más importante para nuestro resultado en los tratamientos. El origen o la anatomía del ligamento patelofemoral que observamos se encuentra en los dos tercios proximales de la rótula, por abajo, por adelante y abajo del tubérculo aductor, y siempre es importante tomar la referencia del epicóndilo medial, que nos ayuda mucho para la referencia anatómica en el procedimiento quirúrgico. Consideramos cuatro principales desestabilizadores del ligamento patelofemoral. Tenemos los defectos trocleares, usamos la clasificación de Dejoux, la rótula alta, usamos el índice de Insar-Salvati, mayor a 1.2, el TIL o hiperpresión del compartimento externo, mayor a 20, y el ángulo Q, tomando en cuenta mediante tomografía la distancia mayor a 20 milímetros. Aparte de estos factores, consideramos las rodillas valgas, los defectos rotacionales y la hiperextensión de rodilla como factores causales o desencadenantes de luxación. La incidencia de la luxación de rótula en el adulto: existe de Petris y Lampa hizo un estudio en el cual valoró 128.714 conscriptos en el año 2008. De 278 de estos conscriptos presentaron luxación patelar, 72 fueron de origen traumático y los 206 fueron de no traumática, lo que nos dejó este resultado del 77 por cada 100.000 habitantes entre 17 y 28 años presentó una luxación aguda de rótula. Es un poco sesgado el número, ya que no existe el sexo femenino, que también, como conocemos, la frecuencia es importante. Fitian y Atkin presentaron un trabajo en 2004 en el cual de 9 a 30 pacientes presentaban luxación de rótula. Las posibilidades de reluxación se encuentran entre el 12 al 44% según los estudios de Mankind. Las mayores tasas de luxación se van reduciendo según el paso de la edad. ¿Qué tratamiento? Luego de la valoración y que el doctor maestro lo explicó de manera clara, los criterios de inclusión y exclusión, nosotros realizamos en el equipo la potenciación del ligamento patelofemoral. ¿Cuál es el objetivo de este tratamiento? Es la fijación en el fémur y en la rótula. Existen numerosas técnicas para realizar este procedimiento, más o menos están descritas 127 técnicas. Vamos a enumerar las diferentes técnicas más comunes y sus autores. Los tipos de injerto a utilizar: tenemos el tendón semitendinoso, aductor mayor, cuádriceps, aloinjertos e injertos sintéticos. En el semitendinoso tenemos un poquito de historia. Elera Gómez en el 92 presentó un injerto simple con semitendinoso en un estudio de 30 pacientes. Las técnicas fueron evolucionando a un injerto doble. Con Howell en 2012 presentó un estudio de 212 pacientes y fijados con varios métodos, como Link en el 2014, el cual no ponía anclas a nivel rotuliano, más bien usaba la perforación ósea. El uso del tendón aductor mayor, en la cual Lampa es uno de los mayores representantes de esta técnica, consiste en realizar un corte en una porción del aductor mayor de 10 a 14 centímetros, dependiendo del tamaño del paciente y la distancia, y se realiza una fijación en rótula mediante anclaje. Técnicas usadas mediante el tendón del cuádriceps. El técnica usó Stensen en el 2005, usaba una banda simple con un corte, como observamos, del tendón cuadricipital. Fin en el 2015
inventa una pinza de corte o un corte para realizarlo de manera mínimamente invasiva. El uso de injertos sintéticos tuvo de boga en los años 90, se usó bastante, pero fueron decayendo poco a poco según fueron pasando los años, y hoy por hoy tenemos el uso o podemos utilizar en casos excepcionales el internal race, que es uno de los que se encuentra en el mercado. Luego vemos los estudios comparativos de los injertos. El metaanálisis de 31 estudios en la artroscopy de 2017 se observó que el uso de semitendinoso de doble banda se encontraba con la menor tasa de falla, y en lo que era recuperación funcional mediante la escala de Puhala era el que mejor tenía resultados. Los métodos de fijación, tenemos los métodos de fijación en la rótula, las cuales son perforaciones transversas, anclas con suturas, tenodesis con anclas, en las inserciones óseas, y en el fémur está más usado el tornillo de interferencia para su fijación y anclas con sutura en los casos de tendón aductor. Complicaciones. En un estudio sistemático hecho por Shah en American Journal Sport Medicine en 2012 refiere que el 3% tenemos luxaciones, subluxaciones en un 6%, y el síndrome de hiperpresión es el que más frecuentemente se encuentra en un 16%, y la limitación de la flexión en un 5%. Las fallas de fijación generalmente se encuentran más a nivel femoral por la no fijación en esta zona. El 67% tuvieron revisiones por problemas en el túnel femoral por la distancia de inserción mayor a 10 milímetros. Fallas de fijación en la rótula, fracturas de rótula y la presencia de tornillos intraarticulares. ¿Cuál es la técnica que nosotros usamos en nuestro servicio? Es la potenciación del ligamento paterofemoral con isquiotibial en referencia al semitendinoso. Tenemos un corto caso clínico, paciente de 17 años de edad con luxación recidivante de rótula izquierda, practicaba básquetbol amateur, el tratamiento conservador no tuvo resultados. Luego de las valoraciones se vio que tenía la rótula una índice Salvati menor a 1.2, la distancia TTG menor a 20, la tróquea era una tróquea tipo tipo A y un TIL mayor a los 20 grados. Aquí observamos a la paciente intraoperatoriamente, la inestabilidad es clara, la luxación presentaba 4 o 5 veces cada 4 meses, 3 meses presentaba recidiva. ¿Cómo procedemos nosotros? Realizamos la toma de injerto, luego procedemos a hacer una artroscopía diagnóstica, valorando o enfocándonos en cómo discurre la rótula y las lesiones que ésta pueda tener. Hacemos sistemáticamente la liberación de la bandeleta externa mediante una tijera artroscópica o mediante una tijera Metzenbaum. Luego realizamos la colocación de los implantes, usamos anclas 4.75 doble sutura o 3.5 dependiendo del tamaño del paciente o de lo que se nos dé. Realizamos la fijación del injerto, hacemos el bucle, lo dejamos a nivel rotuliano, lo fijamos con la doble sutura, buscamos el punto isométrico, el punto anatómico, realizamos todo esto bajo el uso del arco en C, realizamos el paso del injerto en la zona 2 del compartimento medial y realizamos la fijación. Nosotros preferimos la fijación en el punto isométrico, realizamos la flexoextensión del paciente, de la rodilla del paciente, y fijamos en el punto que no veamos que existe una hiperpresión. La variante que hacemos y que se nos ha resultado un poco más fácil en la tunelización a nivel del fémur. Tunelizamos, la técnica refiere 35-40 milímetros, nosotros tunelizamos 60-70 para poder pasar todo ese injerto hacia el otro lado, y de esa manera podemos buscar un punto más exacto y realizamos la fijación con un tornillo interferencia. El paciente postquirúrgico perdió esa inestabilidad, ha tenido una buena evolución en el tiempo, no ha existido ningún problema hasta el momento. Muchas gracias.